Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga a todos. En esta noche vamos a hablar la palabra del Señor, hermano, y quiero que estén muy atentos, especialmente aquellos hermanos que han sido privilegiados y honrados por Dios en ser llamados a predicar su palabra. Y queremos hablar de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Los efectos, los requisitos y las responsabilidades de los predicadores. Ya yo no estoy hablando aquí de gente, hermanos, que predican, porque hay muchos que predican, pero hay otros que son llamados a predicar, ¿cierto? Siempre yo he distinguido aquí eso y a veces la iglesia no lo entiende. Y la iglesia tiene que entender que hay gente que predican y hay gente que son llamados por Dios a predicar, ¿verdad? Pues queremos hablar muy en especial con los que son llamados por Dios, pero también con los que predican. Como quiera, debe haber los mismos efectos, debe tener los mismos requisitos y la responsabilidad de esa gente que predican, ¿cierto? Así que vamos a comenzar con esto. Miren lo que dice el verso 55, verso 10 y 11. Escuche bien. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escuche bien ese verso, hermano. Hay una distinción y hay una comparación bien importante. La lluvia no cae en vano, ¿cierto? La lluvia alimenta la tierra, alimenta la hierba, alimenta los árboles, ¿cierto? Tiene un propósito. Pues Dios está diciendo, así como la lluvia y la nieve tiene su propósito, así la palabra que sale de su boca no volverá vacía. Así que lo primero que nosotros como predicadores necesitamos entender es que tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere hablar para entonces nosotros ser los autopalantes de Dios para hablar. Muchas veces se oyen los predicadores y la palabra no está produciendo porque no buscaron la palabra que salió de la boca de Dios, sino que agarraron un texto bíblico a lo ligero. Hay veces irresponsablemente a última hora agarran un verso y por ahí me fui. Ya yo estoy acostumbrado a predicar y por ahí me fui. Se supone que yo busque la dirección de Dios, la guianza de Dios, para que Dios me diga qué es lo que Dios quiere que yo hable. Cuando ya yo busco esa guianza de Dios, hermano, la palabra que yo voy a predicar no va a retornar vacía. Aunque nadie dance, ni brinque, ni hable lengua, la palabra que yo voy a hablar no va a retornar vacía, porque la palabra que yo voy a hablar, yo la busqué de la boca de Dios. ¿Me están entendiendo, mi amado? Eso nada más, hermano, ahí vemos el efecto. Esa palabra que sale de la boca de Dios, que Dios nos da a nosotros para predicar, esa palabra no retorna vacía. Hay gente que evalúan los mensajes por el movimiento que acompaña el mensaje. Y eso es un error, es una ignorancia. Hermano, Dios puede hablar y no se mueve ni una hoja, pero Dios está hablando. Y Dios puede hablar y se mueve medio mundo, ¿cierto o falso? O sea, yo siempre me acuerdo de una experiencia que yo tuve en Filadelfia, hermano. Yo estaba en la junta del concilio, cruito, que recién entrado, y había que ir a Filadelfia a predicar. Y me mandaron a mí. Allá en Filadelfia, imagínate, nadie me conoce. Del concilio nadie me conocía. Y pues, yo fui para allá. Y cuando llego allá, la gente que están allí al frente no reconocieron que la junta me mandó. Y me mandaron a ponerme de pie y dar un saludo. Pues yo me puse de pie y di un saludo. Y el pastor que me llevó, que estuvo viajando 5 horas para llegar a ese culto, el pastor que me llevó estaba molesto. Dice, ven acá, ¿no te van a dar la parte para que tú prediques? Y no, ya me dieron un saludo y yo di el saludo.
¿Pero cómo va a ser? Estaba molesto con el pastor. Pero entonces se acaba la sesión de la mañana y antes de pedir para comer dice, por la tarde vamos a hacer el tema del por la tarde va a ser Dios anda buscando una persona. Lo vamos a discutir entre toditos. Oye, ya ¿qué me están diciendo? Ya yo el saludo mío ya se acabó. Pero se fueron a almorzar, pensé que allá se reunieron y dijeron, si no le damos la parte a este tipo, va para Puerto Rico, así que no le dieron parte y nos vamos a meter en algún problema. Pues la cosa es que nos reunimos por la tarde, después que comemos, nos sentamos, empezamos, hermano, el devocional, se acabó el devocional, que llegaron los especiales, se acabaron los especiales y cuando están cantando el último especial, el que está coordinando se me acerca y me dice, ¿quieres subir al altar? Y yo le dije, no, yo me quedo aquí sentado. Mire, pues cuando yo te dé la parte, sube al altar. Y se me dio la espalda, agarró el micrófono, me presentó como el predicador. Y yo le dije a la asamblea, bueno, hermano, aquí dijeron que iban a discutir un tema. Dios anda buscando un hombre. Vamos a predicar, Dios anda buscando un hombre, le dije. Hermano, y Dios me ha dado un mensaje. De esos mensajes que a veces son pocas las veces que Dios lo da. Que cada vez que tú hablas sale como una ráfaga del Espíritu. Y yo predicando y el poder de Dios moviéndose en la iglesia. Y yo predicando, hermano, y el poder de Dios moviéndose en la iglesia. Y la gente llorando. Y cuando hice el llamado, hermano, se vació la iglesia en el altar llorando. Y cuando se acabó el culto, todo el mundo buscando, parón, tiene un día, parón, tiene un día, parón, tiene un día. Y yo dije, me voy el martes, le dije. Eso fue sábado y me voy el martes, no tengo día. Pero esas son las cosas que Dios hace. Dios se mueve en un ambiente fuerte, pero también Dios se mueve en un silbido apacible. O sea, lo que tenemos que entender es que cuando yo como predicador busco la guianza de Dios, la dirección de Dios, yo busco la palabra que Dios quiere sacar de su boca para a través de mí llegar al pueblo, esa palabra nunca va a retornar vacía. Esa palabra va a hacer algo, bendito Dios para siempre. Y nosotros los predicadores, hermanos, por lo general, lo menos que vemos es lo que la palabra hace. Escucha lo que te estoy diciendo. Lo menos que vemos es lo que la palabra hace. Algún hermano que se nos acerca y nos dice tremendo mensaje. Dios me habló. Pero hermano, la mayoría de la gente no se acercan. Pero Dios estuvo ¿qué? Ministrando a esa gente que estaba sentada, porque Dios no predica por una persona, Dios predica para todo el mundo. ¿Cuántos adoran a Dios? En la mayoría de las veces no estamos viendo. Pero cuando buscamos la dirección de Dios, buscamos la palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra no retorna vacía, esa palabra va a germinar, va a producir, va a traer consuelo, va a traer aliento, va a traer corrección, va a traer fortaleza, va a ministrar de diferentes maneras y nosotros apenas podemos entender lo que Dios está haciendo, pero sabemos que algo está haciendo Dios. ¿Cuántos adoran a Cristo? Ahora miren lo de la responsabilidad. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, así como buscamos la dirección de Dios, es bien importante nuestra conducta como predicadores de la palabra de Dios, hermano. O sea, cualquier cosita tonta puede ser un escándalo para alguien. Para un hermano débil, ver un predicador cometer un error, no en su vocabulario, sino en su conducta, le puede escandalizar de tal manera que no acepte el mensaje que Dios le dé a ese predicador en futuras ocasiones. O sea, tenemos la responsabilidad de una conducta y tenemos, hermano, la responsabilidad de buscarle que esa palabra haga efecto. Y la única manera que va a hacer efecto es cuando la buscamos de la boca de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. La predicación fiel de la palabra, dirigida por la gracia de Dios, producirá el arrepentimiento de pecadores, el nacimiento de fe y el fortalecimiento de los creyentes. Escuche lo que yo estoy diciendo ahí. La predicación fiel de la palabra, primeramente fiel, como está escrita, dirigida por la gracia
de Dios. Ya yo busqué la dirección de Dios, ya yo busqué la guianza de Dios. Ya Dios bregó con mi corazón y yo sé que lo que yo voy a hablar es lo que Dios quiere que yo hable. ¿Cierto? ¿Qué va a producir eso? Va a producir arrepentimiento del pecador. Va a producir el nacimiento de fe. Y va a producir el fortalecimiento de los oyentes. Esa palabra de Dios, sazonada por Dios, que Dios nos ha dado para hablar, va a hacer muchas cosas hermosas. Bendito Dios para siempre. Muchas cosas hermosas, hermano. Ahora, lo primero que tenemos que enfatizar es que el privilegio de predicar es dado y respaldado por la gracia de Dios. O sea, esto fue, hermano, mire, a Dios le plació, ¿verdad? A Dios le plujo, ¿verdad? Es una palabra bastante, ¿verdad? De domingo, vamos a tirarle una de martes. A Dios le dio la gana, ¿verdad? Esa de martes. O sea, a Dios le plació darnos, llamarnos, ¿ves? Lógicamente, Dios nos tuvo, hermanos, por fiel. Por eso nos puso a predicar su palabra. Porque Él esperaba y Él entendía que nosotros íbamos a ser fieles con ese compromiso. Pero esto viene de Dios, esto no viene de nosotros. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Me están entendiendo, amado? Mire, hermano, estudiar el instituto es bueno. Pero no porque usted estudie instituto, usted va a ser un predicador. Usted puede estudiar 3 años de instituto, 4 años de seminario y 6 años a través de internet. Y si Dios no lo llamó a predicar su palabra, usted no va a predicar su palabra. ¿Ve? Porque esto viene de Dios. Esto no es nuestro. Bendito Dios para siempre. Hay gente con bachillerato y no son predicadores. Hay gente en la iglesia con maestría y no son predicadores. Hay gente sin maestría, sin bachillerato, que son predicadores. Porque Dios lo escogió, porque Dios lo llamó. Por su gracia. ¿Cuántos pueden adorar a Jesús? Mire Hechos 4:33. Escuche bien. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, la gracia de Dios estaba sobre ellos, hermano. Y como estaba sobre ellos, ellos daban testimonio y predicaban acerca de la resurrección de Cristo. Mire 1 Corintios 15, versos 10 y 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, es la gracia de Dios. Por eso que nadie aquí se puede engrandecer. ¿Sabe? Porque Dios me usó, porque se convirtieron 20, porque Dios me usó y después de la predicación Dios sanó uno de cáncer, resucitó 3 muertos. O sea, aquí la gloria tiene que ser para Dios. Y tenemos que entender porque a Dios le plació usarme, la gloria sea para Dios. Mañana pudo haber usado una mula, pero hoy me usó a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea, tenemos que entender que esto es la gracia de Dios. No es algo que nos ganamos por nuestras capacidades o por nuestras habilidades, sino por el favor inmerecido de Dios. Un favor que no merecíamos. Mire, hermano, usted busca a la gente que Dios usaba. Y si usted fuera a escogerlo, usted no le escogerían a ellos. Hermano, hay más de 2 millones de personas cautivos en Egipto, el imperio más dominante de su tiempo. Dios va a mandar a alguien a hablar con el faraón. El faraón era el rey de todo ese imperio. ¿A quién mandaría usted? Usted no haría una selección exhaustiva para mandar a alguien a hablar con el faraón. ¿Es cierto? Mire a quién Dios mandó. Escuche bien. Éxodo 4, 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla
y torpe de lengua. Parece que la lengua se le metía en el camino. Cuando él iba a hablar, la lengua se le metía en el medio y no lo dejaba hablar. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mano, el hombre era gago. El hombre era gago. Si ahora mismo dijeran: vamos a mandar un representante de esta iglesia a hablar con el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Rápido, lo primero que nosotros miraríamos hicieron ¿qué? Cualidades. Fulano tiene un bachillerato, sutano tiene frenillo, él no. ¿Cierto? Mire lo que se dio. Para un evento tan grande y tan importante, hablar con el rey que estaba reinando, hermano, todas esas regiones, Dios mandó un hombre que era gago. A Dios le plació mandar a Moisés, que era gago. ¿Ve? Y Moisés le dice: pero mira, es que mira, yo soy gago antes de que tú me hablaras. Y ahora mismo yo estoy viendo este milagro de tú hablarme a través de esta salsa y como quiera sigo siendo gago. El milagro de verte hablar a través de la salsa no me sanó la gaguera, sigo siendo gago. ¿Y qué le dijo Dios? Tú eres el que baila. Hermano, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó. Moisés se puso a ponerle muchas excusas, entonces Dios le echó a Moisés a Aarón detrás, ¿verdad? Pero ¿a quién escogió Dios? A Moisés, un muchacho gago. Mire Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora los fariseos, hermanos, los fariseos no eran ningunos ignorantes. Esos eran hombres estudiosos. Por eso que usted ve que Pablo era un hombre muy estudioso. Porque los fariseos estudiaban muchísimo. Eran gente de letras, eran gente elocuentes. ¿Ve? Ahora esta gente elocuente de letras se están dando de cuenta que a quien Dios le encargó el evangelio fue a Pedro y a Juan. Primeramente gente sencilla, pescadores. Pescadores que no estaban acostumbrados a estar metidos en los puntos altos de la sociedad, ¿cierto? Que eran hombres sin letras. O sea, se notaba que no tenían mucho estudio. ¿Es cierto? Se notaba que no tenían mucho estudio. Pero, y que eran del vulgo. O sea, eso es como decir de los caseríos, ahora en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es como decir de allá de los guetos, si fuera en Estados Unidos. Del Alto Cuba, ¿verdad? Pero ¿de dónde lo escogió Dios? De esos sitios. Porque, hermano, Dios avergüenza los sabios usando la gente sencilla. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Y que conste, no hay diferencia entre el caserío y del barrio, ¿sabe? Lo que pasa es que los hombres son los que distinguen y quieren clasificar a los demás. Dios no clasifica. Dios coge gente donde Él los quiera coger, bendito Dios para siempre. Y hace con ellos lo que Dios quiere hacer, bendito Dios para siempre. Porque esto no es cuestión de sabiduría, esto es cuestión de poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Jesús de Nazaret? Esa es la gran diferencia, bendito sea el nombre del Señor. Mire, tenemos que enfatizar que es el privilegio de predicar, es dado y respaldado por la gracia de Dios. Es un privilegio, hermano. No es algo que tenemos la opción de aceptar o rechazar, sino tenemos que obedecer. O sea, cuando Dios me manda a predicar, cuando Dios me señala a mí, y mire, tú vas a predicar mi palabra, hermano, yo no tengo opción de yo decir no o sí. Porque yo no me ciño yo. Yo no me mando yo. Hello. Dios me habló a los 3 meses de convertido, hermano, de que tenía ministerio para mi vida. Llevo 37 años en el evangelio y he visto lo que Dios me ha dicho 3 meses de convertido. Dios me hizo un predicador de su palabra para la gloria de Dios, hermano. Y yo era así como Pedro, sin letra. Yo era New Yorkican, de esos que hablaban un inglés pateado y un español más pateado todavía.
porque yo ni hablaba bien el inglés y tampoco hablaba bien el español. Cuando yo enamoraba a Marisa, ella se reía de los disparates que yo decía. Y yo decía, la estoy conquistando. ¿Qué? Estaba riéndose de los disparates míos. Pues yo no sabía hablar español. Hermano, esto es así. Dios llama, Dios escoge. Ahora, tú y yo no tenemos opción. Es un privilegio, pero una vez Dios nos señala, hermano, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por el señalamiento. ¿Sabe? Los ministerios son irrevocables, ¿cierto o falso? Dios te llamó, tú le vas a dar cuenta a Dios si tú entraste en el programa de Dios para lograr lo que Dios tenía para ti o si te amontonaste. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Escuche bien. Éxodo 4, 13 al 18. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomará en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Hermano, un ministerio no debe depender de otro ministerio. Debe depender de Dios. Dios pudo haber usado a Moisés sin Aarón. ¿Cierto? Mira cómo le dice Dios a Moisés, yo no conozco a tu hermano Aarón. Mire, dice, y que él habla bien. Pues ve acá, y si Dios sabía que Aarón hablaba bien y Moisés era gago, ¿por qué Dios no llamó a Aarón y llamó a Moisés? Le digo por qué. Porque le plujo, porque le plació, porque le dio la gana. ¿Usted me entiende? Dios llama al que Dios llama. ¿Cuántos adoran a Cristo? Porque el que se va a glorificar no es la persona, es Dios. Y Moisés no tuvo otra alternativa. Dios le dijo, pues está bien, te voy a mandar a Aarón, pero tú vas. Mire Jonás 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermano, ¿fue Jonás o no fue Jonás? Fue, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios nos llama, aunque es un privilegio, nosotros no tenemos la opción. Nosotros tenemos que obedecer porque Dios es soberano. ¿Cierto o falso? No decimos que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que a Él le servimos. Pues cuando Él dice, tú obedeces. ¿Cierto o falso? Jonás se fue para allá, para Tarsis, y lo que hizo fue que cayó dentro de un gran pez. Y allí estuvo 3 días dentro de un gran pez. ¿Y cómo saldría Jonás de ese gran pez? Total, el mal rato. Usted sabe cuánta gente han pasado malos ratos para después ir a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Pues chicos, gózate, vete bien contento. Mira, qué privilegio. Dios te miró, Dios te señaló, le plació escogerte a ti. No luches contra eso, dale gloria a Dios y prepárate y envuélvete para que Dios sea útil para Dios. Hay predicadores, hermanos, que han pasado por la salsa y el guayacán por desobedecer a Dios, por no hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, y al fin terminan haciendo lo que Dios le dijo. ¿Se acuerda aquella mujer que le dijo a Dios que no iba a predicar y le llegó un cáncer en la garganta? La trajimos aquí a predicar y predicaba con un motor y una batería aquí. Cada vez que iba a hablar se pegaba la batería al cuello para poder hablar.
y hablaba como un robot. ¿Cierto? Hermano, Nancy Cale, Dios establece, Dios señala, es un privilegio, pero hay que obedecer. ¿Cuántos adoran a Cristo? No oiga. ¿Por qué? No, porque yo no quiero ser predicador, yo quiero ser doctor. No, porque yo no quiero ser predicador, yo quiero ser maestro. Mire, si Dios sabe lo que mejor te conviene, va a ser más feliz como predicador que con lo que tú tienes. Los planes de Dios para ti son mejores para ti que lo que tú tienes para ti mismo. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántos adoran a Jesús? Esto es la soberana decisión de Dios. Isaías 49, 1 al 6. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Hermano, ¿tú estás entendiendo eso? Estábamos en la barriga de nuestra mamá y ya Dios nos estaba diciendo, ese va a ser predicador. Hello, ese va a ser evangelista. Ese va a ser pastor. ¿Cuántas veces miró Dios del vientre y dijo, ese va a ser un cabezón? Pero eso no es lo que estamos, ese no es el tema en esta noche. Estamos hablando de los predicadores, de los ministerios. Hello. Mira el verso 2. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. O sea, a través de ti yo me voy a dar a conocer. A través de ti yo me voy a glorificar. Qué lindo eso, hermano. Y mire, cada persona que ha sido llamado aquí por Dios a un ministerio, entienda que eso nos pasó a nosotros. Desde el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había señalado. Y caímos en el mundo y crecimos en el mundo y nos contaminamos en el mundo. Y Dios guardándonos, y Dios protegiéndonos, y Dios librándonos. ¿Cierto o falso? Y Dios manteniéndome. Yo me acuerdo de un hermano que yo conocí, nuestro hermano Rafael Martí, el evangelista del Señor, que él dice que una vez se tomó una botella de King Pine para matarse. Y a otro día estaba con gases y con acidez. Pero no se murió. ¿Por qué? Porque Dios tiene un ministerio para él. De cuántas cosas nos libró Dios, nos llevó Dios hasta traernos donde Dios nos ha puesto para la gloria de su bendito nombre, hermano. Él es su soberana decisión. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Dónde estamos llegando, hermano? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que jamás pensábamos llegar. Bendito Dios para siempre. Porque Dios es terrible. Dios nuestro es terrible, hermano. Mire, yo me acuerdo que una vez, hace más de 15 años atrás, me escribió un preso de Filadelfia que encontró un cassette en la cárcel. Un cassette mío en la cárcel. Y él lo encontró y se lo llevó escondido y lo guardó. Y allá se puso a escucharlo y se convirtió a Cristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Hasta las cárceles de Filadelfia Dios nos ha llevado para su gloria. Un hermano, yo le mandaba estudio bíblico, hermano, y allá en, ¿cómo se llama esa islita? Por allá por España, Mari. Las Islas Canarias. Por allá llevaron los estudios nuestros, los cassettes nuestros, por las Islas Canarias, hermano. A ponerlo por la radio para la gloria de Dios. Dios, hermano, nos escogió para Él engrandecerse a través de nosotros. Y no solamente en Israel, no solamente en Puerto Rico, bendito Dios para siempre. Estamos viendo a Carlos Rivera, ya fue a Panamá.
Ya fue a Nicaragua, bendito Dios para siempre. Como Dios le ha abierto puertas para que lo que Dios le ha dado fuera llegando al otro lado. Jaffer y Jonathan ya han salido para Estados Unidos. Dindy ha ido a la República Dominicana. No, Dios dice, no, lo que yo tengo contigo no se queda aquí. Yo lo voy a expandir, yo lo voy a expandir, yo lo voy a hacer más ancho. Yo voy a llegar hasta donde tú no te imaginas, bendito Dios para siempre. Porque yo soy Dios, bendito sea el Señor. Solamente sométete, obedéceme y tú verás mi gloria. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Mire Amós, hermano, mire Amós 7, 14 y 15. Escuche esto. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Mire? Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, a este hombre le interrogaron: ¿quién eres tú? Tú no eres profeta, tu familia no fueron profetas. ¿Quién eres tú para venir a profetizar? Y yo, mira, yo no soy, tú tienes razón, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy boyero. Y atendiendo a los animales, me escogió Dios y me dijo que fuera a profetizar. Mira quién usó Dios, hermano, un boyero. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Qué hace un boyero, hermano? Mire, recoge higos silvestres. ¿Qué profesión? Pero de allí lo escoge Dios. ¿Cuántos adoran a Cristo? Esto es lindo, hermano, esto es maravilloso. Yo conozco un predicador, hermano, que lo que tenía era 7º grado. Y con 7º grado daba conferencias en las universidades para la gloria del Señor, hermano. Porque eso es lo que hace Dios. Simplemente tenemos que someternos y obedecerlo. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque, hermano, nosotros fuimos comprados por la sangre de su Hijo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros nunca hemos sido dueños de nosotros mismos. ¿No? Usted sabe algo, hermano. Antes de ser Dios nuestro dueño, el dueño nuestro se llamaba el diablo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuánto quiere ser bien al diablo? Nadie. Ya no se acuerdan de él. ¿Cuántos aquí eran esclavos del diablo? Sí, todos éramos esclavos del diablo. Y hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos. Y nunca protestábamos, lo hacíamos. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora fuimos comprados con la sangre de su Hijo. 1 Corintios 6:20. ¿Sabe por qué fuimos comprados? Porque éramos esclavos. Y los esclavos se venden. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya somos de Dios, hermano. Ahora le pertenecemos a Dios. Gracias a Dios que le pertenezco a Dios. Que ya no soy del diablo, que ya no le pertenezco al diablo. Bendito Dios para siempre. Pero ahora, como soy siervo de Dios, hermano, y siervo significa esclavo, lo que Dios me manda, eso yo hago. ¿Cuántos adoran a Dios? Y lo puedo hacer con mucho amor y con mucha alegría, porque ese Dios me ama y me trata bien. ¿Cuántos adoran a Cristo? Y ahora somos llamados a servirle a Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Escuche bien. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo no le sirvo a Dios porque Él es fuego consumidor. Yo le sirvo a Dios por gratitud, por amor, porque Él me amó a mí primero. Pero si yo no me someto a Dios, Dios está en su derecho, hermano, de corregirme. ¿Cierto o falso? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué no le voy a servir a Dios si antes yo le servía al diablo? Y así es lo que el diablo quería. Bendito Dios para siempre. Entonces tengo que entender que yo ahora le obedezco a Dios. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿De qué yo me voy a gloriar? Porque prediqué antier y se convirtieron 4. Qué bueno.
¿Y si no predico? ¿Ah? ¿Ay de mí si no predico? ¿Ay de mí si me convierto en un desobediente a Dios? ¿Cierto o falso? Porque a la larga termino sirviéndole ¿a quién? Al diablo otra vez. ¿Es verdad o no es verdad? No, voy a servirle a Dios con gozo, con alegría. Y lo lindo de esto es que le sirvo a Dios con gozo y alegría y veo la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran a Jesús? Veo a Dios glorificarse, veo a Dios ministrar, veo a Dios hacer cosas lindas para la gloria y honra de su nombre. Mire, hermano, nuestra predicación, ya que hemos sido llamados por Dios, estamos claros que vamos a obedecerle porque Él es soberano. Ahora, nuestra predicación no depende de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. No es la sabiduría humana lo que hace que la palabra llegue al corazón. Es el poder de Dios que hace que lo que tú hablas, lo que tú predicas, llegue al corazón de la gente. Mire 1 Corintios 1, 17 al 25. Escuche. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Usted no se ha encontrado con predicadores que quieran hablar siempre palabras de domingo. Y el pueblo se queda, hermano. Solamente se edificaron los que tienen una universidad, los que tienen 3 años de universidad, los que tienen 2 años de universidad. Los que no tienen universidad se quedaron así. Lo único que le danza son los ojos. ¿Verdad? Mire, esto no es cuestión de ser elocuente. Vamos a hablar la palabra como está escrita. Y a nivel que el que está sentado ahí me pueda entender. ¿Verdad? Porque mientras más me entiendan, mejor. ¿Sabe que Pablo dijo? Yo puedo predicar hablando en lengua. Pero ¿en qué se edifican ustedes si yo hablo en lengua? Y ese predicador hablando en lengua, palabras gigantes que uno no sabe ni qué es eso. Hay que estar con un diccionario en la mano. Y cuando ya apenas conseguiste, ya te soltó otro. Y hay que buscar la otra que soltó. Y no te da tiempo. Hasta ni la tecnología te ayuda. No, hermano, miren, no con palabras de sabiduría. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, Dios no quiere que seamos elocuentes ni domingueros con palabras domingueras. Vamos a hablar un evangelio sencillo, hermano, a gente sencilla. Y si nos toca predicar a un montón de intelectuales, pues estamos chavados. Porque no somos intelectuales. ¿Qué le vamos a hablar? La sencillez del evangelio. Pero como la sencillez del evangelio va acompañada con el poder de Dios, hasta los sabios entienden cuánto adoran a Jesucristo. Y llevo predicadores, hermanos, que hablan con unas cositas y yo veo predicadores que quieren persuadir y quieren convencer y unas palabras tan elegantes, tan lindas. Y no está llegando a ningún lado. Prediquemos un evangelio sencillo y Dios se glorifica. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Miren lo que dice, hermano. 1 Corintios 2, 1 al 5. Escuche. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A mí me llama la atención lo que está diciendo Pablo. Porque, hermano, Pablo tenía excelencia de palabras. Pablo era un erudito. Pablo era un hombre estudioso.
Pablo era un hombre intelectual. Pero él no fue con esas palabras intelectuales.